Dios los bendiga, hermanos amados. Sea bienvenido cada uno de ustedes en esta mañana. Quiero dar mis referencias. Mi nombre es Miguel Ernesto Godoy y estas predicaciones sé que están pasando por radio, y las personas que escuchen estos mensajes por radio pueden buscarme en Facebook bajo el nombre de Miguel Ernesto Godoy Maestro, y me van a encontrar ahí. Ahora a los hermanos les hago saber, gracias a Dios estos mensajes están pasando por radio gracias a un pastor que está en El Salvador, que está difiriendo las predicaciones, música en radio. Él está afiliado con el pastor Miguel Godoy Pastor en Nebraska, y ese es el trabajo y la obra que están haciendo uno de los pastores en El Salvador. Él se llama Roberto Bonilla, y su esposa, y están haciendo un trabajo maravilloso. Y ellos están transmitiendo, por supuesto, las predicaciones de Miguel Eduardo Godoy Pastor, y también están transmitiendo mis enseñanzas, y se están oyendo alrededor del mundo. Doy gracias al Señor por ese privilegio que el Señor ha permitido, y que estos mensajes, en el nombre del Señor, le suplico al Señor que lleguen a las personas que verdaderamente tienen hambre y tienen sed para oír la palabra de Dios. La fe, dice el Señor, que viene por el oír y oír palabra de nuestro Señor Jesucristo, y así el Señor va aumentando nuestra fe a través de la palabra, a través del conocimiento que nosotros adquirimos a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Doy gracias a Dios, doy gracias a ustedes, hermanos, familias, amigos que puedan conectarse. Les pido sus oraciones para que el Señor me use conforme a su voluntad, y por eso doy esta explicación, anuncio, por decirlo así, para que estas personas que puedan oír en países lejanos puedan saber. Yo pertenezco a Centro Cristiano, a la Iglesia Centro Cristiano Dios es Amor, en donde nuestro pastor es nuestro hermano José Eduardo Lemus. Bendito sea el Señor, y gracias a Dios el deseo de nosotros es que esta palabra sea infundida, que el evangelio se expanda, y que las personas que no conocen al Señor puedan venir a los pies de Cristo, y así de esa manera buscar la salvación. La vida no se termina con la muerte, sino que la muerte es una puerta para empezar una vida, la vida que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, no en esta tierra, sino en el reino eterno, en gloria. Bendito sea el Señor. Una vez más, agradezco infinitamente a todos por sus oraciones, por el trabajo que están haciendo, porque esto es para darle la gloria y la honra al Señor. Bendito sea el Señor. La enseñanza de esta mañana es otra pregunta, y la pregunta es: ¿tenemos el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. En una ocasión hablé de este tema
y di una enseñanza, y la voy a repetir en este día, quizás no todo, porque la palabra de Dios es infinita y siempre el Señor pone algo fresco en nuestra mente. Nunca son las predicaciones iguales, pero nos ponemos en las manos del Señor para que Él sea el que tome control de esta enseñanza. Vuelvo y repito, sea bienvenido cada uno de ustedes, los amo en el Señor y siempre están en mis oraciones, que es uno de las encomiendas que los ministros debemos de tener, orando los unos por los otros. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor el que me use en esta mañana y que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entender la palabra del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, la honra, toda alabanza, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que me das. Gracias, Señor, porque tú pones en nuestros corazones el deseo, Señor, el hambre, la sed de buscar tu palabra, Señor, de buscar el conocimiento, de conocerte, Padre Santísimo, cada día a través de tu palabra. Gracias por la revelación, Señor, de tu palabra que nos das, Señor, cuando estudiamos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, te pido y te suplico, Señor, bendiciones de lo alto sobre cada uno de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos, Señor, que se conectan, Señor, buscando una enseñanza, Señor, una consolación, una fortaleza, un conocimiento más, Padre Santísimo, para que podamos, Señor, llenar nuestro corazón de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para ti sea la gloria. Te pido bendiciones también, Señor, sobre mi hermano pastor Roberto Sea, que está haciendo este trabajo en la radio, Señor. Bendigo también a mi hijo, pastor de la iglesia de Nebraska, que es el Centro Misionero para Cristo, para las naciones en Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Todos, hermanos, estamos unidos haciendo un trabajo y el propósito es dar de gracia lo que recibimos de gracia. Yo lo invito a usted, pastor, a usted, ministro, a usted, maestro, a usted, hermano, en Cristo, iglesia, que nos unamos en oración para que las almas que todavía no conocen al Señor puedan venir mientras que el Señor pueda ser hallado. Esa es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, que las almas se salven. Esa es la prioridad de toda la obra que nosotros podamos hacer. Que el Señor bendiga la labor de todos los varones, de todas las siervas que están predicando, pastoras que están predicando la palabra y están llevando, Señor, en estos momentos. La palabra abunda. La palabra se está dando con el mismo sentir y el mismo espíritu. Señor, bendice, Padre Santísimo, a cada uno conforme a tu santa voluntad. Amén. El fruto del Espíritu Santo. Pero vamos a leer una porción en el capítulo 15 de San Juan, del 1 al 7, y vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea el Señor. Es muy importante y es menester de que nosotros seamos adictos a la lectura de la palabra. Que tengamos ese sentir de escudriñar la palabra para poder comprender, entender y conocer a Dios. Y de esa manera vamos a empaparnos, como yo digo, de la palabra, y vamos a tener el fruto del Espíritu. El Señor dice que Él es la vid verdadera. Las ramas, el pueblo de Israel, y sobre esas ramas nosotros, los gentiles, o lo que éramos gentiles, porque por fe ahora pertenecemos al pueblo de Israel, pero cuando no teníamos a Cristo, dice el Señor que nosotros somos injertados a las ramas. Venimos a ser los pámpanos, porque la iglesia, es necesario que la iglesia se revista del fruto del Espíritu, para que armados con el fruto del Espíritu Santo de Dios, nosotros podamos tener, ahora lo puedo decir en plural, los frutos. Muchos de nosotros, por falta de conocimiento, pensamos que, y nos preguntamos a sí mismo, ¿qué frutos tengo yo? Porque sabemos que los frutos del Espíritu, conforme la Biblia los pone, los numera como 9 frutos que el Señor lo dice en Gálatas 5:22, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y verdaderamente no hay ley, porque lo digo como hace un momento, nos preguntamos cuáles de estos frutos tenemos. Y la pregunta no es cuántos frutos tenemos. Desde el momento en que nosotros nos convertimos en hijos de Dios y estamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo, y lo dice muy claro. También en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es fundamental. Si nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y yo, dice el Señor Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. No un momento, no unos días, no un mes, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira, hermano, qué importante y qué maravilloso. ¿Cuál? La bondad, la misericordia y el amor de Dios que Él está diciendo, dice: pero vosotros le conocéis. Nosotros conocemos a nuestro Señor, conocemos el Espíritu Santo a través de la palabra. Porque también lo conocemos porque mora en vosotros y está en nosotros. Eso es lo que la palabra está diciendo. Entonces,
Cuando nosotros nos preguntamos cuántos frutos tenemos, estamos hablando mal. Porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene todos los frutos. Porque el fruto del Espíritu son los que acabamos de mencionar. Eso, para entenderlo mejor, aunque la palabra dice el fruto del Espíritu, lo está hablando en singular, porque está hablando del fruto del Espíritu. Ahora, si mencionamos todos los frutos que tiene el Espíritu, pues son 9 y posiblemente puedan haber más. Porque la misericordia es algo también que puede ser un fruto que nosotros tengamos, además de los 9 que hemos mencionado. Pero si nosotros que conocemos la palabra, y esta es la enseñanza, usted que ya le entregó el corazón y su vida al Señor y también su voluntad y anda en obediencia y guarda los mandamientos, el Espíritu de Dios está en usted. Y por lo tanto, si el Espíritu de Dios está en mí, yo tengo todos los frutos. No tengo por qué preguntarme, ¿me gustaría tener el fruto de sanidad? Me gustaría tener, que son los dones, también los dones. Me gustaría hablar en lenguas, me gustaría tener palabra de ciencia y sabiduría, me gustaría tener todos esos dones espirituales, además de los frutos. Si tengo el Espíritu de Dios, tengo los frutos y tengo los dones. Esa es la realidad. Pero los dones, muchos dicen, yo quisiera tener don de sanidad, o yo quisiera tener don de palabra de ciencia, o yo quisiera tener profecía. Todos los dones nosotros los tenemos, todos los frutos nosotros los tenemos. ¿Cómo? Porque tenemos el Espíritu Santo. Pero nosotros queremos tener esos frutos y esos dones en una bolsa, digamos, los queremos tener todos, y no es así como trabaja el Señor. Ya desde el momento en que nosotros le hemos entregado la voluntad a Dios, ya que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos los dones y tenemos los frutos. Ahora bien, el Señor los va a usar, porque no somos nosotros, porque nosotros cuando imponemos las manos sobre los enfermos, o cuando ponemos las manos sobre los enfermos, no somos nosotros, sino es el Señor. Entonces el Señor va a usar a través de nosotros el don de sanidad. Y aquella persona va a sanar, pero es porque el Espíritu de Dios está en mí. Entonces, desde el momento en que yo tengo el Espíritu Santo de Dios, vuelvo a repetir, tengo los frutos y tengo los dones. Y el Señor los va a usar según la necesidad y según las circunstancias y según el momento en que yo me encuentre. En cualquier lugar donde yo esté, el Señor, con un propósito, me va a dar la palabra de ciencia y sabiduría porque ya la tengo. No me la va a dar. Va a usar lo que yo ya tengo a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo voy a ponerlo de esta manera, cierre sus ojitos y piense en un árbol que tiene manzanas y tiene peras y tiene mangos y tiene toda clase de fruta. Un solo árbol. Un solo árbol tiene todos esos frutos, hasta bananas. Póngale todas las frutas que quiere en un mismo árbol. Entonces, ¿qué le gustaría tener? ¿Alguna fruta de las que tiene el árbol o quisiera tener usted el árbol? Porque si usted escoge frutas del árbol, usted va a escoger la que más le gusta. Pero si usted tiene el árbol, usted tiene todos esos frutos que tiene el árbol. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Desear los frutos, desear los dones o desear tener el Espíritu Santo de Dios? Ahí está la enseñanza. Entonces, no nos preocupemos por los dones, no nos preocupemos por los frutos. Preocupémonos por tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, que Él
es el que nos da todas estas cosas y nos la va a dar en el momento que sea necesario que yo ore por un enfermo. Entonces el Señor va a usar. Pero Él no me va a dar el don de sanidad para que yo lo cargue por donde quiera que yo ande. No trabaja así. Si el Espíritu de Dios está en mí, anda conmigo en donde quiera que yo me mueva, porque estamos constituidos, usted y yo, como templo del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Y en el caminar, en el desenvolvimiento con los demás hermanos o en el desenvolvimiento con la sociedad, el Señor va a usar según la necesidad, según el problema, según la situación, el don o el fruto que yo tenga. Considero que los frutos del Espíritu, como lo digo, en eso me tengo que preocupar, en tratar la manera a través de una relación personal en oración con Dios, constantemente meditando y orando en todo tiempo, ayunando, escudriñando la palabra, porque solamente puedo conocer, entender y comprender todo lo que Dios hace a través de la palabra, porque la misma palabra me está mostrando en cada letra el carácter y la voluntad de Dios. Entonces, a través de la palabra, a través de la lectura, yo aprendo a conocer a Dios. Tengo ya el Espíritu, y ya lo leímos, dice, porque mora con nosotros y está en nosotros el Espíritu Santo. Hermanos, si está el Espíritu Santo en nosotros, dice el Señor, si guardáis mis mandamientos, mi Padre os amará. Y yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Verdaderamente, hermanos, cuando nosotros andamos en obediencia, cuando andamos guardando los mandamientos del Señor, y eso hace que abramos la puerta de este templo y el Espíritu Santo mora en usted y en mí, dice el Señor que el mismo Espíritu nos hace guardar los mandamientos, y de esa manera es que mostramos al Señor que lo amamos, y Él dice que vendrá juntamente con el Padre y hará morada en nosotros. Y ya tenemos el Espíritu Santo. Eso significa, hermano precioso, que nosotros vamos a tener la deidad dentro de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es más, si nosotros pensamos que el Espíritu Santo de Dios es Dios, que el Espíritu Santo de Dios es Jesucristo, que Jesucristo es el Espíritu Santo, que Jesucristo es Dios. Entonces, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. ¿Cómo será nuestra conducta si nosotros lográramos y llegar a la altura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, y que el Espíritu nos rija, el Espíritu nos guíe, el Espíritu nos lleve a toda verdad, que el Espíritu guíe nuestros pasos? Entonces, ¿cómo será lo que vamos a mostrar al prójimo, lo que vamos a mostrar a nuestros hermanos? ¿Cuál va a ser? Entonces, ahí es donde entran en función los frutos del Espíritu. Voy a tener paciencia con los demás. Voy a tener mansedumbre. No voy a ser altivo, no voy a ser arrogante, no voy a tener orgullo, no voy a tener egoísmo, no voy a tener altivez. Voy a tener conocimiento, voy a tener sabiduría, voy a tener benignidad, voy a tener gozo, voy a tener paz, voy a tener fe. Voy a tener todo. Y eso es lo que dice la palabra. Pero la pregunta es, ¿tenemos el Espíritu Santo de Dios? Y ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué no lo tengo?
Esa sería la otra pregunta, pero es más duro todavía, porque en el caso de que pregunta el Señor, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes mi Espíritu? Que me pregunte el Señor, Miguel, ¿tienes el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál va a ser la respuesta mía? ¿Una respuesta rápida? Amén, Señor. Pero ese amén tiene que ser porque en realidad reconozco que tengo el Espíritu Santo de Dios, pero si yo dudo, es mejor ser sincero con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y si Dios nos pregunta a nosotros si tenemos el Espíritu Santo, pensemos 2 veces lo que vamos a contestar. Y si no, pidámosle perdón al Señor y hagamos una cuenta nueva con Él, reconciliémonos y lleguemos a la comprensión de que verdaderamente estamos muy lejos de tener el Espíritu Santo de Dios, porque tengo altivez, porque tengo orgullo, porque tengo envidia, porque tengo rencor, porque estoy hablando de los demás, porque sin haber razón los demás me caen mal, siento odio. Si yo tengo todas esas cosas en el templo, en la casa de Dios, por supuesto que el Espíritu Santo no está ahí, porque el Espíritu Santo es santo. Y el Señor dice que busquemos la santidad. Así, porque mi Padre es santo, dice, también vosotros sed santos. La santificación nos la va a dar el Señor cuando venga, porque lo estamos esperando. Sí, entiendo eso. Yo lo he enseñado. No podemos santificarnos nosotros, ni podemos santificar a nadie, ni nadie nos puede dar la santificación, porque mientras que este cuerpo no sea redimido, nosotros no podemos lograr la santidad. Ahora, si alguien me pregunta si soy santo basado en la fe, yo digo, amén, soy santo, porque aún mi Padre Celestial que está en los cielos dice que nosotros somos santos desde el momento en que creímos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos y lo tenemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Él dice que somos santos, por fe decimos somos santos. Pero ya en la realidad, sin la fe, estamos en esta carne y esta carne obra para mal. Entonces, santidad la tenemos que buscar cada día. Tenemos que apretarnos las manos, tenemos que mordernos la lengua, tenemos que hacer muchas cosas para no ofender a Dios, porque si ofendemos a nuestros hermanos, si ofendemos a nuestra familia, si ofendemos a nuestros amigos, al Señor se lo hacemos. Eso es lo que dice el Señor. Porque muchos hermanos menospreciamos al que no se ha convertido. Otro error que cometemos, ¿por qué tenemos que despreciar al que no se ha convertido? E inclusive lo llamamos, no lo quiero decir, pero es algo que nosotros practicamos, que Dios reprenda al diablo porque nosotros hablamos de los que no se han convertido como hijos del diablo. Eso no tiene que ser así. Eso no tiene que ser así. Si el Señor lo puso en su palabra, el Señor es santo y Él tiene toda la potestad para poder decir, si tú no estás conmigo, contra mí estás. Si tu Padre no es Dios, el Padre tuyo es el diablo. El Señor hablando y Él tiene la autoridad para hacerlo. Pero yo, como convertido, como la misericordia de Dios se derramó sobre mí y yo sigo siendo en mi carne pecador, no tengo yo la autoridad de expresarme de una persona que no se ha convertido al Señor, expresarme de esa manera tan despectiva, porque ellos son por los cuales el Señor creó la iglesia, para que nosotros vayamos y los traigamos, los evangelicemos, les hablemos de la palabra, les mostremos el amor, les demos testimonios a ellos que el Señor hizo una transformación en nosotros, y con nuestros testimonios vamos a predicarles que vengan a los pies del Señor. Para el Señor, dice el Señor que cuando un alma se convierte a Cristo hay fiesta en los cielos. También dice la parábola
de que Él deja las 99 ovejas y se va por una que está perdida. Es muy importante para Dios, alguien que no le ha entregado la vida al Señor, para Dios es muy importante. Esa es por qué el Señor no ha venido, ese es por qué el Señor tiene a la iglesia, para que nosotros tengamos ese amor que tiene el Señor. A esos que nosotros muchas veces los miramos con desprecio, ellos son creación de Dios. Ellos tienen el Espíritu de Dios, que es el soplo de vida que Dios dio cuando nos creó a nosotros. El que nosotros estemos de este lado, del lado de Cristo, no fue por nosotros, no fue por nuestra sabiduría, no fue por nuestra voluntad, fue por la misericordia de Dios que nosotros estamos al lado donde está Cristo. Pero ya estando aquí tenemos una misión. Si acaso no tenemos la oportunidad de evangelizar, al menos cerremos nuestra boca y no condenemos y no despreciemos y no rechacemos a ninguna persona que no ha entregado la vida al Señor. Merecen que los amemos, porque ¿qué dice el Señor? El segundo y gran mandamiento es: los ame, así como yo me amo a mí mismo, debo de amarlos. Ese es mi prójimo. Pero hermano, qué tristeza es que no amamos a los que debíamos de amar, a los que necesitamos evangelizar, porque esa es la misión. Todas las demás cosas las podemos hacer, pero la importancia y la prioridad que Dios nos delega a nosotros es que llevemos el evangelio y que conquistemos todas esas almas que todavía están en el mundo. Pero es más triste todavía que nosotros como cristianos estemos ofendiéndonos, que nosotros como cristianos tengamos aversiones en contra de las personas, que nosotros como cristianos usemos la palabra para herir, para ofender, sarcástica o irónicamente a las personas. Entre nosotros mismos como cristianos. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar nosotros? Es necesario que nosotros entendamos la palabra. El Señor dice, y es que muchas veces no vemos las cosas como una realidad, sino como una lectura. El Señor está diciendo: pero vosotros le conocéis. ¿A quién? Al Espíritu Santo, porque mora en vosotros y estará en vosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó, así también Él nos dio la vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿de qué nos creemos nosotros cuando tenemos algo en contra de un amigo o de un hermano que ha sido lavado con la misma sangre del Cordero? Es que es de no entender. Muchas veces nos nublamos por la ira, por el enojo, por la cólera, por la violencia que hay en nosotros. Nos nublamos y no somos capaces de refrenar nuestra actitud, nuestro temperamento en el momento en que tenemos que mostrar que somos hijos de Dios. El Señor dice que los pámpanos deben de llevar frutos. Y somos nosotros, la iglesia de Dios, los pámpanos. Y Él dice que nos va a limpiar, no los frutos. Él no va a limpiar los frutos. Él lo va a limpiar a usted y me va a limpiar a mí, para que lleve más fruto. Si yo tengo paciencia, si yo tengo mansedumbre, si yo tengo paz, si tengo gozo, si soy benigno, si soy bondadoso, si tengo fe, si tengo amor, entonces Él me va a limpiar. Él va a hacer un proceso en mí, porque si yo practico lo bueno, al tiempo de practicar lo bueno, se me va a hacer fácil practicar lo bueno.
Así como también cuando se practica lo malo, después se está haciendo lo malo y uno no se da cuenta que está haciendo malo porque es la constancia de tanto hacer algo malo que al final lo doy por bueno. Esa es la mentalidad de nosotros y no debe de ser así, debemos de meditar. Ser sobrios, dice el Señor, y tener virtud, dice que hay que aumentar a la virtud, hay que aumentarle al dominio propio, hay que aumentar la misericordia, hay que aumentar el conocimiento. A todo hay que aumentarle. Si usted es sobrio, auméntele la fe. Si usted tiene fe, auméntele el amor fraternal. Si usted tiene amor fraternal, auméntele la benignidad. O sea que no debemos de quedarnos quietos con lo que tenemos. Mostrarle al Señor que tenemos muchos frutos y Él, no el fruto, sino nos va a limpiar a nosotros. ¿Para qué nos va a limpiar? Porque dice el Señor, al que más se le da, más se le demandará, mas al que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará. Entonces, si el Señor me ha dado a mí y yo tengo frutos para el Señor va a hacer un proceso en mí para que yo lleve más frutos, porque estoy practicando lo bueno y al final voy a estar haciendo lo bueno por ende, no porque me force. Al principio nos cuesta hacer lo bueno, al principio nos cuesta extender nuestra mano, al principio nos cuesta refrenar nuestra lengua, al principio nos cuesta sacar los malos pensamientos. Pero cuando nosotros practicamos lo bueno y lo hacemos todo en el nombre de Jesús, el Señor va limpiándonos a nosotros y va dándonos más. Y el Señor lo va usando más a usted y le va dando más y le va dando más y le va dando más. Porque usted es un vaso de bendición. Pero si yo no soy un vaso de bendición, entonces dice el Señor que en una mañana Él tuvo hambre y vio una higuera y fue a buscar fruto y no halló fruto en la higuera. Y el Señor la maldijo y le dijo que nunca más des fruto. Y en ese instante se secó la higuera. Verdaderamente el Señor dice aquí en San Juan 15 de que el pámpano que no dé fruto va a ser cortado, va a ser amontonado y después va a ser quemado. Eso está clarísimo. Nosotros tenemos que, muchas veces, y no nos confundamos con esto, porque en la iglesia somos muchos miembros y hay llamados entre los 5 ministerios que el Señor ha dejado, porque es el Espíritu Santo quien nos da también, como Él quiere y a quien Él quiere, así dice la palabra. Entonces, estamos ahí atentos a lo que el Señor va a dar, pero no es para todos. Pero suponiendo que usted es un miembro de la iglesia, el cual no tiene ningún ministerio o ningún cargo en la iglesia, no está trabajando activamente en la iglesia, pero es un miembro de la iglesia. Pero como miembro de la iglesia, usted tiene la oración, puede interceder en la oración por los demás. Usted es la que se encarga de la ofrenda y los diezmos. Usted está ahí para bendecir, para poner en práctica los frutos del Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no está ahí por gusto. Yo como ministro le digo algo, que cuando yo escucho eso, aún en las congregaciones, yo cierro los ojos y oro. Porque le soy sincero, no me gusta cuando un ministro dice que hay muchos en la iglesia que están calentando bancas. Hermanos, esa es una frase diabólica. Y lo digo con toda sinceridad y lo digo respaldado por el Señor. Eso es diabólico.
Ofender a alguien que está dentro de la casa de Dios, alguien que ha sido lavado con la sangre del Cordero, alguien que está ahí que da sus diezmos y sus ofrendas, alguien que está ahí orando e intercediendo por todos los demás, que no tenga un privilegio, que no tenga un ministerio, eso es del Señor. Pero ese hermanito que está ahí, no le podemos decir que solo está calentando bancas. ¿Qué queremos nosotros? Y muchas veces los que estamos hablando de estas personas somos los que no estamos haciendo nada. Hermanos, tenemos que tener reverencia a Dios, tenemos que respetar a Dios y que tenemos que respetar su creación, respetar que ese hermano fue lavado con la sangre del Cordero, con la misma sangre que fui limpio yo de mis pecados. Es triste oír eso, es triste. ¿Dónde está, la instrucción bíblica que tiene este líder que está hablando de esa manera vulgar, de esa manera sin respeto a Dios? Yo lo dije en una enseñanza pasada, nosotros en la palabra de Dios no hay una tilde, no hay un punto, no hay una coma que nos autorice a nosotros ofender o hablar de alguien, no solo en la iglesia, de nadie, porque el Señor dice que debemos de amar a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos. Aún a nuestro enemigo no lo podemos maldecir, sino bendecir. Y en el libro de Judas encontramos que cuando el arcángel Miguel peleó por el cadáver de Moisés, él podía decirle, te reprendo. Él podía hacerlo. Y esa es otra cosa que nosotros nos llenamos de autoridad, decimos, te reprendo en el nombre de Jesús. El Señor le dijo que el Señor te reprenda. Él no dijo yo te reprendo. El arcángel Miguel dijo que el Señor te reprenda. Esa es la palabra que debemos de usar, que el Señor Jesucristo te reprenda. Pero nosotros nos damos una autoridad que Dios nos ha dado muchas veces. Yo puedo estar en pecado y ¿cómo puedo decir yo te reprendo? Acordémonos de aquellos varones que regresaron desnudos después de que quisieron hacer algo para el Señor. Y el enemigo les habló. A Pablo conozco y al que predica Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Y el Señor Jesús también, cuando iba a entrar a aquella ciudad y aquellos hombres le dijeron, permítenos que hagamos caer fuego del cielo y que los queme a todos estos. Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Señor ha venido a salvar. A salvar. Hermano, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es verdad. Esta palabra es viva y eficaz y todo lo que está escrito aquí es para nosotros, para que lo entendamos y lo pongamos en práctica. Dejemos ya todo rencor, todo pleito, toda malediciente, como dice en Timoteo, que el ministro debe de ser sobrio. Y sobrio quiere decir una virtud de integridad, de que tiene o que es un varón perfecto. Tenemos que luchar nosotros mismos porque no podemos ufanarnos de lo que Dios nos da, sino que con sencillez busquemos la verdad y con temblor y temor para poder hacer algo, para poder decir algo que Dios no nos ha dado. No lo debemos de hacer. Bendito sea el Señor. Esto es muy importante. Encontramos en Filipenses capítulo 2 del 13 al 15 y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. El Señor lo está diciendo en su palabra, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. A veces el Señor le da trabajo a 3 personas y 2 personas no llegan y solo llega una persona. Esta persona empieza a hablar de los otros 2
porque tenían la responsabilidad de hacer esto, de hacer aquello, de hacer el otro, y no lo hicieron, y empieza a quejarse, y el Señor dice, guarda silencio. Gracias a Dios que estás tú ahí y que tú puedes hacer el trabajo de los otros dos. Porque si tú lo haces, la bendición es de Dios hacia tu persona. Y debíamos de alegrarnos de decir, voy a hacer el trabajo yo solito. Gracias, Señor, porque ahora la bendición va a ser toda para mí. Pero empezamos a criticar a aquel que no llegó. Nosotros no sabemos por qué no llegó. Y por lo que haya sido, es el Señor quien hace justicia, es el Señor que tiene cuidado, es el Señor que da la recompensa. Nosotros sin murmuraciones ni contienda. Amén, yo lo voy a hacer, me voy a tardar más, voy a trabajar más. Pero ¿para quién lo estoy haciendo yo? Lo estoy haciendo para Dios. Y entre más usted hace algo para Dios, más recompensa va a tener de parte de Dios. Pero en el momento del enojo no comprendemos ni entendemos la palabra. Más bendición va a ser para usted. ¿Por qué murmurar? ¿Por qué contiendas? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Cuando dice para que seáis irreprensibles y sencillos, sencillo significa humilde. Para que seáis irreprensibles y humildes. Hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire qué responsabilidad, hermano. Tenemos que ser irreprensibles, humildes, como dice el Señor, en medio de esta generación maligna, en medio del mundo. Eso lo quiere decir, que seamos irreprensibles, que seamos humildes en medio de este mundo, en otras palabras, maligno y perverso, en medio del cual resplandecéis luminares como luminares en el mundo. Tenemos que ser la luz del mundo. Pero la luz respecto a que tengo el Espíritu Santo y tengo esa mansedumbre, tengo esa paz, tengo esa bondad hacia las personas, y no importa qué es lo que yo recibo, porque no puedo recibir lo mismo que yo puedo dar. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros seamos fuertes, que nos esforcemos y seamos valientes. Que si nosotros nos esforzamos y somos valientes, el Señor, sus promesas están sobre nosotros. Pero tenemos que mostrarle al Señor que no importa la injuria, no importa la agresión, no importa la ofensa, no importa lo que quieran hacer conmigo. Yo no voy a responder igual, porque yo soy un hijo de Dios, no soy un hijo del mundo, soy un hijo de Dios. Y por lo tanto yo no puedo responder como en el mundo yo respondía antes de venir a los pies del Señor. Entonces yo tengo que ser luz, no regresar mal por mal. Entonces yo estoy mostrando que soy luz. Perdonando por amor a Cristo, yo estoy mostrándole al mundo que soy luz. Bendito es el Señor. No es fácil, yo sé, no es fácil, porque esto redarguye el Espíritu dentro de nosotros. Hermanos, si nosotros estamos esperando una salvación y que el Señor, cuando Él venga, nos levante, el Señor dice que hará justicia. Cuando Él venga, hará justicia. Hermanos, preguntémonos, ¿por qué hará justicia el Señor cuando Él venga? Sí, va a hacer justicia, porque la palabra dice, dos van a estar en el campo, uno será levantado, el otro será dejado. El Señor haciendo justicia, el que va a levantar es porque está en el Espíritu, porque está haciendo la voluntad de Dios, porque se esforzó, porque luchó por la santidad, porque luchó por hacer el bien, porque luchó perdonando las injurias, porque perdonó por amor al Señor. Entonces no es porque esté santo,
porque el Señor va a hacer justicia, porque Él le va a dar la santidad en ese momento. El Señor va a transformar su cuerpo, mi cuerpo, y va a darnos la glorificación. Va a glorificar nuestro cuerpo cuando el Señor venga. Él nos va a dar la santidad. En ese momento Él nos va a dar la santidad, porque dice el Señor, sin santidad nadie verá al Padre. Entonces el Señor tiene que santificarnos para presentarnos al Padre, pero el Señor va a hacer justicia. Entonces, viendo o leyendo o interpretando toda la palabra del Señor conforme a estos versículos, dice el Señor que para poder estar preparados para ese día tenemos que purificarnos. ¿Y qué es purificarnos, hermano? Debemos de estar puros. ¿Cómo lograr estar puros? No importa que no estemos puros, no importa que no seamos santos, no importa que estemos mal, pero estamos en una lucha constante, reconociendo que queremos hacer el bien y no podemos. Y nos vamos a San Mateo 24, en donde el Señor dice que el que luchare hasta el fin, este será salvo. Interpretemos esa palabra. Es una lucha constante, y lo dije en la clase pasada, con nosotros mismos primeramente, pero el Señor reconoce, porque por eso el Señor ve el corazón, no las obras. El Señor ve el corazón. Para que nosotros, como dice el Señor, Dios no puede ser burlado. Queremos por las obras mover a Dios, ya sean obras espirituales o obras físicas, materiales. Queremos mover a Dios. Dios no se mueve por las obras, porque el Señor va a venir y nos va a dar por gracia, por la misericordia de Él, no por lo que nosotros hayamos hecho o estemos haciendo. Nuestra labor, nuestra lucha es tratar de mejorar cada día, en ser mejores cada día con los demás, con mi forma de ser. Ya el Señor dice que me transformó, que si soy nueva criatura, ya las cosas que hacía antes ya no las debo de hacer, ya son nuevo, que cuando hable, que hable con cántico nuevo, ya no es las mismas palabras que yo usaba cuando estaba en el mundo, ya mis palabras son, el Señor dice cántico nuevo, himnos, que hablen con himnos. Porque cuando hablamos como cristianos empezamos a hablar de la palabra, empezamos a hablar de Dios, y eso es lo que Dios quiere, que haya un cántico nuevo en nosotros. Ya no hablamos de las maldades. En Colosenses 3, 1, 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque esa es la lucha que el Señor tiene para con nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros luchemos por tener el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, estando en nosotros, vamos a hablar con verdad, vamos a ser sobrios, vamos a ser íntegros, no vamos a ver la maldad en los demás. Hermanos, el mundo hoy en día, donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar agresión. Pero ¿qué es lo que la palabra está haciendo en nosotros? Porque si yo me enojo y yo respondo la agresión, entonces, ¿cómo pruebo con esa actitud que soy hijo de Dios y que tengo conocimiento de Dios, o que el Espíritu de Dios está en mí? ¿Cómo? Yo tengo que mostrar
Yo tengo que mostrar, y usted tiene que mostrar, que el Espíritu de Dios está en nosotros y que verdaderamente el Señor hizo una regeneración a través de la sangre del Cordero derramada sobre nosotros, limpiándonos de todo pecado y haciéndonos una nueva criatura. Amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestros hermanos en Cristo Jesús, amemos nuestra familia, amemos a los amigos. No hay nadie en este mundo a quien el Señor nos dice que no amemos. Solo tenemos un enemigo, pero ese hay que resistirlo, dice el Señor, y huirá de nosotros. Eso es la palabra de Dios. Hermanos, hasta aquí la enseñanza de este día. Bendito sea el Señor. Primero Dios, continuamos el martes. Los amo en el Señor. Y esta palabra, hermano, la doy como el Señor me da. Y es que verdaderamente necesitamos reaccionar, hermanos, necesitamos reaccionar y poner las manos en la Biblia y la mirada al cielo y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué clase de cristiano soy? ¿Cómo le muestro a Dios? No al hombre, porque el hombre puede ser engañado fácilmente. Yo lo puedo engañar a usted y usted me puede engañar a mí, porque no tengo la omnipotencia, la omnisciencia ni la omnipresencia de Dios, no la tengo. Pero Dios no puede ser burlado y es a quien nos interesa mostrarle que hay un cambio en nuestra vida. A Él le tenemos que mostrar con nuestra actitud que verdaderamente somos sus hijos. Entonces reflexionemos, pensemos en lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y el Señor nos va a dar la respuesta. Oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, has hablado a mi vida. Y reconozco, Señor, que no estoy haciendo lo que debería de hacer. Que de palabra digo que he entregado mi voluntad, Señor, delante de tu presencia, pero cuando viene el problema, Señor, uso mi propia fuerza y no la palabra que tú has dejado para que nosotros nos defendamos. Porque tu palabra dice que estemos quietos, porque tuya es la venganza, Señor. Nosotros no nos es lícito ni tenemos autoridad de tener algo en contra de nadie, Señor. Porque el perdón tiene que estar en nuestros labios, en todo lo que pueda venir que nos moleste. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Porque esta carne, Señor, no se somete. Y es difícil, Padre Santísimo, pero con la ayuda tuya en oración, Señor, y en la lectura de tu palabra, tú puedes darnos la victoria, Señor, porque tu palabra dice que nosotros iremos de victoria en victoria, pero debemos de estar, Señor, adheridos, Señor, al tronco, adheridos a la vid, Padre Santo, para que verdaderamente seamos pámpanos, que demos frutos, Padre Santísimo, toda clase de frutos delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, te suplico, Señor, bendiciones de lo alto, Señor. Yo no sé la necesidad de mis hermanos, de mi familia, de los amigos, Señor, pero envío esta palabra, Padre Santísimo. Es una palabra de fe, Señor, que los enfermos se sanen, Señor. Que cualquier problema sea resuelto. Que en la familia, Padre Santísimo, donde quiera que estén, que derrames tu bendición, Señor, sobre la vida de la cabeza del hogar, como sobre todo el hogar. Que los amigos, Padre Santísimo, que tus ángeles, Señor, que tú tienes alrededor del mundo, lleven la palabra, Señor, y que ellos puedan escucharte y vengan a tus pies, Padre Santísimo, arrepentidos, buscando tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, y perdóname a mí, Padre Santísimo, toda falta, todo pecado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido.
Amén y amén. Gracias, hermanos, confiemos en nuestro Señor. Siempre. Que Dios me los bendiga. Los amo en el Señor. Sigamos adelante, pongamos la confianza en nuestro Señor. Amén.